Esta es la traducción del vídeo titulado What is Anarchism? Mark Passio, Larken Rose y Keith Knight. ¿Qué es el anarquismo? Keith Knight. Los impuestos son el precio que pagamos por haber fracasado en la creación de una sociedad civilizada. Cuanto más alto el nivel de impuestos, mayor el fracaso. Un Estado totalitario centralmente planificado representa una derrota total para un mundo civilizado, mientras que una sociedad totalmente voluntaria representa su éxito total. Bienvenidos a Keith Knight, no pisen a nadie. Hoy tenemos a Larken Rose, el autor de The Most Dangerous Superstition, la superstición más peligrosa, lectura obligatoria para cualquiera interesado en entender el mundo de su alrededor, y a Mark Passio de whatonearthishappening.com, ¿qué está sucediendo en la Tierra? Absolutamente has de ver su seminario titulado Ley Natural. La primera pregunta va dirigida a Mark Passio. Mark, ¿qué es la libertad? Mark, yo diría que la libertad es un estado en el que los individuos pueden ejercitar sus derechos sin restricciones de coerción o la iniciación de la agresión mediante la coerción. Y ese es el estado natural de la humanidad. La humanidad debería de estar viviendo en un estado en el que nuestros derechos no son restringidos o donde básicamente no exista la amenaza de que se inicie la fuerza física, la coerción o coacción por ejercitar nuestros derechos, que son aquellas acciones que no inician daño a otros seres sensibles. Y ese para mí es el estado de verdadera libertad. Keith. Larken, ¿qué es la libertad? Larken. Pues más o menos lo que dijo él. Pienso que la gente a menudo confunde la noción de pues yo debería de ser libre de poder tener una casa y de hacer esto, lo otro y lo de más allá. Y no se dan cuenta de que la libertad y los derechos son un concepto de negativa. No significa que tienes el derecho a viajar a la luna. Bueno, tienes derecho a que nadie te impida a la fuerza el que tú vayas a la luna, pero tú has de encontrar la manera de ir a la luna, si quieres ir a la luna. Entonces la libertad no significa yo puedo hacer lo que yo quiera, sino que significa que otras personas no están interfiriendo a la fuerza con que yo haga aquello que pueda dentro de lo que quiero, dentro de los límites de yo no restringiendo a las demás personas. Keith. Larken, cuando tú dices tengo derecho a hacer algo, lo que realmente estamos diciendo es ¿está la persona moralmente justificada en cometer una acción en la medida en que no inicia fraude o agresión? ¿Tienes algo más específico en cuanto a qué es un derecho que puede que quieras precisar? Larken. Bueno, solo que es la negativa. Decir que tengo el derecho a decir lo que pienso simplemente significa que nadie más puede impedir a la fuerza que yo diga lo que pienso. Si yo me encontrase solo en una isla, ¿qué significaría decir que tengo el derecho a la libertad de expresión? Prácticamente nada, porque no hay nadie más allí que posiblemente pudiera impedírmelo o pudiera interferir forzosamente. Es solo la declaración de una negativa. Decir que tengo derecho a X significa que si yo elijo hacer X, nadie debería de interferir violentamente para intentar impedirlo. Eso es todo lo que significa. Keith. Mark Passio. ¿Qué es un derecho? Mark. Un derecho es una acción que no inicia daño contra otro ser sensible, que no inicia agresión contra otro ser sensible. Es una definición muy simple, y como Larken ya ha señalado, aquella es una definición negativa. Notarás que no me puse a nombrar una serie de derechos, ¿vale? Dije, un derecho es una acción. En primer lugar, eso es lo que son todos los derechos, son acciones, son cosas que la gente puede hacer y deberían de ser capaces de hacer sin restricciones. Pero estamos definiendo un derecho con la negativa, tal como dijo Larken, ¿vale?
es una acción que no inicia daño a otros seres sensibles. Así que cualquier cosa que no haga eso cae dentro de los límites de un derecho humano. Y en realidad es una lista muy corta la de comportamientos dañinos que sí causan daño a otros seres sensibles. Y esta es el asesinato, el asalto, la violación, el robo, el traspaso, la coerción y el mentir intencionadamente. Esos son los que yo llamo los verdaderos 7 pecados mortales, las 7 transgresiones en contra de la ley natural, las 7 transgresiones en contra de los derechos inherentes de los demás. Keith. Mark, ¿qué es la ley natural? Mark. La ley natural es una serie de condiciones inalterables, no creadas por el hombre, vinculantes e inmutables, que finalmente gobiernan las consecuencias de los comportamientos libremente voluntarios de aquellos con capacidad de inteligencia holística. Yo la considero la fuerza kármica. La considero las leyes espirituales del universo que finalmente gobiernan si sociedades enteras de seres inteligentes viven o bien libremente o bien esclavizados. Gobiernan lo que yo llamo la ley de la libertad. Tanto como la moralidad de un grupo de personas se incrementa, se vuelven más libres, y tal como la moralidad de un grupo de personas disminuye o degrada, se vuelven más esclavizados. Así es como esencialmente opera la ley natural, para entregarnos las consecuencias de nuestros comportamientos libres y voluntarios. Keith. Larkin, ¿qué piensas de la ley natural? ¿Y piensas que la moralidad es objetiva? ¿Que hay una manera correcta de que los seres humanos interactúen entre sí? Larkin. Sí, claro. Si la moralidad no fuese objetiva, entonces no sería nada. Si la opinión de todos fuera igualmente válida en el tema, entonces literalmente carecería de todo sentido. Como si el asesino en serie piensa que está bien el matar, descuartizar y comerse a sus vecinos, si esa opinión fuese igual de precisa a ojos de la moralidad como la de aquellos que dicen que no deberías de hacer eso, entonces no tendría sentido alguno. Yo no suelo usar el término de ley natural, pero hablo del mismo concepto utilizando diferentes terminologías por todas partes. Y se trata de cómo debería de comportarse la gente. Sí, es un deber moral, no es algo que tú ideas o creas o generas o legislas en existencia, sino que es una descripción de esto es lo que es cuando se trata del bien y del mal. Y por supuesto, hay diferentes opiniones y zonas grises donde gente piensa que esto es malo y esto es bueno. Pero eso somos nosotros intentando averiguar la ley natural, no intentando inventarla. Es como la gente todavía discute sobre la ciencia y tienen esta teoría o aquella teoría. Aún es cuestión de averiguar lo que se supone hemos de ser y cómo se supone hemos de comportarnos. Y las partes obvias son no ataques a la gente y no robes. Y luego la gente puede entrar a discutir sobre las zonas grises. Pero para mí la ley natural es un término que define cómo la gente ha de comportarse. La regla número 1 de cajón es no agredas. Keith. Larkin, ¿qué es el gobierno? ¿Y por qué tú eres antigobierno? Larkin. Gobierno es la noción de que ciertos rituales políticos, sean elecciones, nombramientos o cualquier otra cosa, en realidad puedan otorgar a un grupo selecto de seres humanos el derecho a gobernar al resto. No se trata sólo de la habilidad de controlar, dado que mucha gente, si va armada, tiene la habilidad de controlar a su vecino a la fuerza. Pero eso no los convierte en gobierno. El gobierno es el ejercicio de la autoridad, esto es, el derecho a gobernar, que de hecho nunca existe. El derecho es imaginado. Los matones son reales,
las armas son reales, la violencia es muy real, demasiado real, pero el derecho a hacerlo, la autoridad de hacerlo, es siempre una mentira. Así que el problema no es la cosa de allí llamada gobierno, sino el hecho de que la gente lo ve como gobierno, como la cosa que de hecho tiene el derecho a controlarnos usando la coerción. Por eso digo que aquellas personas con sus armas no son de hecho el problema, sino el sistema de creencias de la gente, imaginándose que existe tal cosa como la legitimidad de una clase gobernante. Ese es el problema. Keith. Mark, ¿qué es el gobierno y por qué no apoyas la legitimidad del gobierno o del Estado? Mark. El gobierno es una falsa e ilusoria creencia religiosa. Yo iría incluso más allá y diría que el gobierno es una secta. Es el sistema de creencias de una secta, porque la definición de una secta es una creencia religiosa que de hecho es perjudicial para aquellos que no son sus miembros o adeptos. Y la básica estructura de las creencias de aquellos que creen en el gobierno es que existe esta cosa llamada autoridad que es conferida al hombre. Y aquello está completamente arraigado al concepto de violencia, que es la iniciación de un comportamiento perjudicial hacia otros seres quienes están ejercitando sus derechos, debido a los mandatos o demandas de una clase gobernante que se hacen llamar legisladores o creadores de ley, que quieren imponer su voluntad violentamente sobre otros seres, usando la coerción y la violencia para restringir sus derechos. Eso es lo que es el gobierno para mí, y finalmente, si tomas lo que acabo de decir y lo condensas, todo se reduce a 3 simples palabras. Gobierno es esclavitud. Keith. Mark, ¿qué es el anarquismo? Mark. El anarquismo es simplemente el estado en el que no hay gobernantes sobre otras personas. No hay amos y no hay esclavos. La palabra anarquismo deriva de 2 palabras griegas. El prefijo a o an en griego simplemente significa sin o la ausencia de, y el sustantivo arcos, arcon, en griego significa amo o máster en sentido connotativo, siendo un dueño de otras personas, como un dueño de esclavos o su amo, un rey que gobierna sobre sus sujetos, un amo en ese sentido, no un máster como aquel que ha alcanzado un nivel muy avanzado de conocimiento y por lo tanto es llamado maestro de algún conjunto de habilidades o algo así. La connotación de la palabra arcos o arcon en griego significa un amo sobre un esclavo o un rey quien está por encima de sus sujetos. Así que si unes aquellas 2 palabras raíz, an y arcon, de donde obtenemos anarquía, simplemente significa la ausencia de gobernantes o de amos. Y por lo tanto, eso significa que no hay ni amos ni esclavos, y eso se llama el estado de libertad. Keith. Larkin, ¿qué es el anarquismo? Larkin. Bueno, él acaba de dar una perfecta definición de anarquía. El anarquismo es la promoción de eso. Para mí es incluso algo tonto y gracioso a la vez que necesitemos tener tales palabras. Como no hay una palabra que signifique alguien que no cree en Papá Noel. No hay una palabra que signifique aquel que no promociona el matar, descuartizar y comerse a sus vecinos. Gobierno, autoritarismo y estatismo es una locura y es inmoral, pero dado que es tan rampante, necesita haber un término que signifique yo soy una de las personas que no quiere que alguien te domine violentamente. Pienso que llegará el día, y no creo que esté demasiado lejos en el futuro, cuando nadie usará la palabra porque literalmente describirá a todos. Porque todo el mundo habrá superado la superstición. Pero por ahora
ser un anarquista literalmente significa yo no quiero un gobernador para mí, ni quiero uno para ti. Quiero que de hecho seas libre. Y para mí ese es como el primer paso para ser un ser humano decente. Ni siquiera lo veo como una filosofía extravagante, es simplemente cómo ser civilizado nivel elemental. Keith. Tienes esta gran cita en tu libro. Si los seres humanos son tan descuidados, estúpidos y maliciosos que no se puede confiar en ellos para que hagan lo correcto por sí mismos, ¿cómo mejoraría la situación tomando un subconjunto de aquellos mismos descuidados, estúpidos y maliciosos seres humanos y dotarles socialmente permiso para controlar a la fuerza a todos los demás? Un punto excelente de The Most Dangerous Superstition, la superstición más peligrosa. Mark, ¿qué es el control de armas? Mark Passio. Un control de armas es una restricción impuesta por la clase gobernante y o por sus ejecutores para restringir coercitivamente y violentamente el derecho natural inherente de la defensa propia con armas de fuego de las personas que esta clase gobernante considera que tienen el derecho a gobernar. Y es un comportamiento coercitivo y violento, porque de hecho inicia daño contra la propiedad de otro, es decir, su derecho a defenderse o a la defensa propia. Keith. Larkin, ayúdanos a superar este eufemismo. ¿Qué significa realmente el control de armas? Ayer tuvimos a Justin Trudeau diciendo que declaro que todas las armas de grado militar son ilegales. Por supuesto, no para el Estado, un monopolio para el Estado. Larkin, ¿qué significa realmente el control de armas? Ayúdanos a llegar al corazón de esto. Larkin. El gobierno utiliza eufemismos para casi todo lo que hace y describe de forma deshonesta. El control de armas es un brillante ejemplo de esto. Es algo que suena agradable, como que estamos más bien limitando una cosa que da miedo o algo así. El término exacto es básicamente desarmar a los campesinos. Es la clase gobernante, porque claro, nunca lo aplican a ellos mismos, es la clase gobernante diciendo no se te permite tener armas o cierto tipo de armas. Y con no se te permite, lo que quieren decir es si te pillamos haciendo esto, nosotros enviaremos a hombres con armas para capturarte por habernos desobedecido. Así que el control de armas es literalmente una forma de violencia con armas, inmoral en todos los sentidos, porque es 100% agresión e inmoral decir a alguien que por el hecho de poseer aquella cosa, yo y mis matones, con sus armas, vamos a venir a capturarte y a enjaularte o encerrarte. La ironía es que aquello llamado control de armas es literalmente un vicioso ejemplo inmoral de violencia con armas. Keith. Mark Passio tiene un vídeo excelente llamado El verdadero significado y propósito de la segunda enmienda. Mark, siento curiosidad. ¿Por qué te opones al control de armas? ¿No se trata de ayudar a la gente y asegurarnos de que nosotros como sociedad estemos a salvo y seamos cooperativos? Mark. Para nada. Se trata de crear un diferencial de poder entre la clase gobernante y el resto de la gente. Y eso es lo que el gobierno siempre intenta hacer para mejorar su propio poder, a costa del individuo promedio y sus derechos y libertades. Me opongo a ello porque yo entiendo que cada individuo tiene el derecho inherente de defenderse ante la coerción y la violencia, siempre y cuando no estén iniciando daño contra otro ser sensible. Y lo que es el control de armas, como dijo Larkin, es la iniciación de la violencia por parte de aquellos que están haciendo cumplir la voluntad de la clase dirigente, que son los que de hecho llevan a cabo la violencia contra gente pacífica simplemente por poseer una pieza de equipamiento. Si un individuo no tiene el derecho a llevar a cabo una acción, la acción no puede ser delegada o concedida a ningún otro individuo o grupo
y por lo tanto mágicamente convertir una mala acción en un derecho. No existe tal cosa como la delegación de una mala acción. Así que si un individuo no tiene el derecho de ir a agarrar por la fuerza, coercitiva y violentamente la propiedad de otro, ese derecho no puede ser concedido a ningún individuo o grupo de gente y decir que eso es un derecho. ¿Ves? Todos tenemos los mismos derechos inherentes y naturales. E incluidos dentro de aquellos derechos inherentes y naturales que tiene cada individuo, que nadie tiene ni más ni menos que ningún otro, está el derecho a defender tu ser físico, tu propiedad, tus derechos y libertades ante la agresión de otros. Keith. Larkin, ¿cómo puedes no apoyar el control de armas? Por el amor de Dios, los Estados Unidos es este lugar repleto de armas de fuego, y por eso es que hay tanta violencia de armas, 30.000 al año. Larkin, ¿cómo puedes oponerte seriamente al control de armas? Larkin. En primer lugar, porque es violencia con armas, tal como expliqué anteriormente, y me opongo a que la gente use las armas para cosas malas. La manera en la que los estatistas y los votantes piensan y la forma en la que el gobierno funciona es como un profesor con niños pequeños. El profesor diciendo: vosotros, pequeños niños, mientras estéis en mi clase, no podéis tener armas, no podéis hacer esto. Somos adultos. La noción de que un político, en primer lugar, tenga un montón de guardas armados a su alrededor, y en segundo lugar decirnos al resto de nosotros: no se te permite tener lo que tienen mis matones todos los días y lo que usarán contra ti si desobedeces, porque vosotros solo sois niños y es demasiado aterrador, es demasiado arriesgado y eres demasiado inestable. Para que alguien acepte ese punto de vista es básicamente aceptar el hecho de que o bien son un niño indefenso o un esclavo, o ambos. El control de armas está completamente fundado en la noción de que los amos tienen el derecho a decidir por nosotros lo que tenemos permiso a poseer con el fin de defendernos de criminales, de invasores o del propio amo. Y al fin y al cabo, esa es la única razón por la que empujan el control de armas. Porque si tú tuvieses ganado humano, ¿querrías que tuviera armas? Keith. Mark Passio, ¿no te importa a ti los miles de americanos que mueren a manos de la violencia de armas? Mark. Solo porque alguien inicia daño o agresión contra otro, no significa que los demás pierden sus derechos como resultado, ¿sabes? Esta es una lógica totalmente errónea que a menudo sale a la luz por personas que defienden ridículas formas de violencia como el control de armas. Yo abogo porque las personas aprendan a defenderse a sí mismas en contra de la iniciación de la violencia, en lugar de intentar limitar que la gente lo haga. La idea de que, digamos, un león ataca a una gacela con sus dientes, entonces desarmarías y quitarías todos los dientes de todas las gacelas para que no tuvieran ninguna posibilidad de tan siquiera morder a su agresor. ¿Sabes? Esto es lo equivalente al control de armas. Está básicamente diciendo que dado que hay malas personas que pueden hacer cosas malas con armas de fuego, vamos a retirarlas de la gente y eliminar así su habilidad de posiblemente defenderse en tal situación. Es una lógica completamente defectuosa y, de nuevo, tal como hemos señalado una y otra vez, es una forma de violencia con armas, contra la cual nos oponemos firmemente. Keith. Exactamente. Y la estadística anual de 30.000 es, en primer lugar, una mentira, porque la mitad de aquellos son suicidios, no es violencia si te lo haces a ti mismo, como gastar tu propio dinero robándote a ti mismo. Y también muchos de ellos están relacionados con bandas, y el gobierno es la causa número uno de las mafias y de las bandas, porque prohíben cosas como las apuestas, las drogas, la prostitución, llevándolas a la clandestinidad. Así como no hay ningún Al Capone hoy en día usando violencia por la prohibición del alcohol, no habría ninguno si no hubiera un gobierno empujando una guerra contra las drogas o ninguno de estos mercados negros.
Larkin, ¿hay algún otro mensaje importante que te gustaría comunicar sobre el control de armas que sientes que no es generalmente entendido? Larkin, pues pienso que realmente hay una programación de inmadurez inculcada en mucha gente. En los Estados Unidos hay muchas excepciones a esto. Hay mucha gente que se encarga por sí misma de darse cuenta de que, hey, yo soy tan responsable como cualquier otro. Si hay una persona ahí afuera que mete miedo, ¿por qué iría a quedarme sentado esperando a que alguna autoridad venga a salvar el día? ¿Sabes? Si yo tengo un arma, si yo tengo el medio y la habilidad de ir a parar al malo, es tanto mi trabajo como el de cualquier otro. Pero también hay tantas personas en este país que tienen esta inmadura noción de si nos quedamos sentados y esperamos a que la autoridad venga a salvarnos y a protegernos y decirnos a lo que tenemos permiso a tener y a lo que no, entonces todo saldrá bien. En primer lugar, la gente ha de leer algún maldito libro de historia. Pero en segundo lugar, necesitan literalmente crecer. Aquellos que creen en el gobierno literalmente necesitan crecer y darse cuenta que este es el mundo real. Estás tú, están otras personas, estamos en esto juntos, por así decirlo. Y si tú mismo quieres ser defendido por alguien con una pistola, y eso es lo que quieres si pretendes llamar al número de emergencias, aquí te va una idea. ¿Qué tal si tienes ya a alguien con una pistola en tu casa, haciendo que ese alguien seas tú? Y el hecho de que tan pocas personas piensen en eso y se den cuenta que si vas a vitorear por la protección forzosa del inocente, ¿por qué no eres tú una de las personas que lo hacen? No necesitas una placa, no necesitas ninguna autoridad especial, necesitas crecer y ser moral y responsable. Keith. Otra de las maneras que mienten con estadísticas es diciendo, pues en 1996 Australia tuvo una prohibición de armas y ves, todo salió bien, la violencia ha disminuido. Lo que no te dicen es que durante los 7 años previos la violencia por armas también estaba decayendo y utilizaron un periodo de 7 años entre 1996 y el 2003. La violencia en Australia decayó un 22%. En los Estados Unidos en aquel mismo periodo, la violencia por armas decayó un 29%. El mundo, sea por la razón que fuere, no puedes decir que eso fue el resultado a causa de la confiscación de armas. Por eso es tan importante el no simplemente oír una estadística e ir a hacer algo de investigación y luego descubrir que la persona lo estaba utilizando como una táctica de evasión. Tenemos que llegar a los principios. Y otra cosa más. ¿Acaso el gobierno no mata a inocentes usando armas? Quiero decir, todas las críticas que oigo son «pero la gente inocente moriría si los ciudadanos tienen armas». ¿Han matado alguna vez los gobiernos a civiles? No sé. La muerte de Eric Garner, Waco, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Hay tantos de estos ejemplos. Mark Passio, últimas reflexiones acerca del control de armas. Mark. Aquellos que defienden el control de armas son defensores de la violencia. Y la gente realmente no lo ve de esa manera. Piensan que están haciendo lo correcto. Pero lo que de hecho están diciendo es: nosotros creemos que una clase especial de personas, que mágicamente tienen más derechos que los demás, tienen el derecho a suprimir los derechos de los demás por medio de la coerción y del uso de la violencia con armas. Imagínate eso, ¿sabes? Eso es lo que la gente que defiende el control de armas de hecho cree. Y sin embargo aún se creen que son buenas personas, entre comillas. Defienden la violencia. Keith. Mark, tú has sido muy crítico de la policía. Sin embargo, supongo que nadie te ha dicho que ellos solo estaban haciendo su trabajo. Y ellos no hacen las leyes, el Congreso hace las leyes. Mark, ¿por qué eres tan crítico de la policía cuando ellos no hacen las leyes y solo están haciendo su trabajo? Mark. Los SS, los Schutzstaffel, el nivel superior nazi de Vermont durante la Alemania nazi, también emitieron órdenes, y aquellos que estaban siendo juzgados por crímenes de guerra en los tribunales de Nuremberg ofrecieron aquella misma excusa.
la defensa Nuremberg, y no funcionó allí, porque no existe ninguna excusa por seguir órdenes inmorales. Si alguien te está comandando y te dice que te damos una orden de que vayas a suprimir los derechos naturales de otros mediante coerción y violencia, la respuesta que has de dar es no y dejar ese trabajo. Yo realmente no creo que exista ningún uso o ninguna razón para la existencia de las fuerzas policiales, porque yo creo en la total responsabilidad personal. Eso significa que cada individuo debería asumir por sí mismo su propia defensa, porque nadie está más cerca de tu propio cuerpo que tú. En primer lugar, es imposible que alguien pueda participar en la defensa personal de otro individuo, porque nunca podrás llegar más rápido que el individuo mismo que ya está ahí. Esto es uno de los primeros y más importantes principios de todo arte marcial, incluyendo la defensa propia con armas. Yo no pienso que deberíamos de dar a ningún grupo de gente, a ningún grupo especial y selecto, derechos que decimos que otros no tienen, porque en el momento que hagas eso, estás creando un diferencial de poder, y eso siempre va a ser abusado por personas que son seres humanos defectuosos, además de ser una idea axiomática fundamentalmente defectuosa desde el principio. Es una idea axiomática defectuosa el decir que cualquier otro debería de ser personalmente responsable de tu defensa personal. No, tú necesitas ser responsable de tu defensa personal y aprender técnicas de defensa personal mediante las artes marciales y el uso de armas de fuego. Keith. Larkin, ¿es la policía responsable de hacer cumplir leyes inmorales? Larkin. Absolutamente. Y por mucho que hable de cómo los votantes y los defensores del gobierno piensan como niños, eso es incluso más cierto de los policías y los ejecutores. Lo irónico es que pretenden ser los tipos rudos y duros, y son las personas más inmaduras, tanto física como intelectualmente, que hay. Porque cuando les desafías y dices «estás haciendo algo inmoral», saltan con «yo solo estoy haciendo lo que me mandan». Igual que un niño pequeño en clase. La profe me dijo que haga esto, así que lo estoy haciendo. Y no se puede esperar de mí que tenga una conciencia o un cerebro o la habilidad para distinguir entre el bien y el mal, o tomar responsabilidad por lo que yo personalmente estoy haciendo. Realmente es la cosa más cobarde y malvada que alguien puede llegar a hacer, el renunciar su propio juicio, conciencia y libre voluntad, y ciegamente obedecer a una imaginaria autoridad externa. Eso es lo que son los policías y los soldados. Keith. Y por supuesto nunca extenderían esa cortesía a ti. Sí, señor policía, estaba traficando con drogas, pero este es mi trabajo. Mi jefe, Pablo Escobar, me dijo que hiciera esto, así que vete a presionarle a él para que cambie su póliza de cómo vender cosas. No me enjaules a mí. Yo solo hago mi trabajo. Yo solo soy un asesino a sueldo. Yo solo soy un ladrón de bancos, contratado e invasor de casas. Es tan obvio una vez que aplicas el principio en el que ellos pretenden creer constantemente. Verás que ellos no lo aplican en ningún lugar en su propia vida. Mark Passio. Estaba leyendo a David Schmitz, un filósofo de la Universidad de Arizona, y él dice: la libertad, el liberalismo clásico, el libertarismo, significa la capacidad de decir no. ¿Cómo respondes, Mark? Mark. 100% absolutamente de acuerdo. Yo me considero un gran estudiador de la filosofía esotérica y del ocultismo, como mucha gente que conoce mis antecedentes y mi trabajo sabrá. Y la palabra no es en realidad referida como la palabra perdida en la ciencia y el arte oculto de la libre masonería. Y esa es la palabra de todo poder en lo que a mí respecta. ¿Ves? Esa es la habilidad para básicamente decirle a un agresor: yo no voy a tolerar esta forma de coerción, violencia o agresión contra mis derechos naturales, mi libertad, mi propiedad, etc. Tú has de ser capaz de decir no con dientes. No puedes solo usar la palabra y esperar a que
Personas que son psicopáticas en su mentalidad y están empeñadas en cometer actos violentos, oigan la palabra no y digan, bueno, de acuerdo, supongo que estás en lo cierto y se retiran, ¿sabes? Decir no con dientes significa que siempre has de mantener la habilidad a defenderte mediante la fuerza física. Y de nuevo, esto se hace en el mundo moderno mediante el igualador conocido como el arma de fuego. También diría que podrías decir no con dientes mediante alguna forma de defensa personal, como con artes marciales también, que también practico y estudio. Pero las armas de fuego son muy importantes en cuanto a igualar una enorme discreción potencial con poder físico, como por ejemplo una mujer muy delgada contra un hombre musculoso de 120 kilos de peso. Así que desde luego, yo digo que todo el mundo realmente ha de tener la habilidad de decir no con dientes. Y esa es una parte de la preservación de nuestro derecho inherente de defensa personal, especialmente con armas de fuego. Keith. Larkin, lo que oigo en esto es que decir no es decir no, no quiero formar parte de la sociedad. No, no quiero hacer nada por ningún otro. ¿Es esta una filosofía egoísta, Larkin? Larkin. Ni en lo más mínimo. Bueno, a no ser que te refieras a egoísta en el buen sentido de es mi responsabilidad de cuidar de mí mismo, y no que no me importa lo que le pase a ningún otro, sino que yo estoy al cargo de mí, y soy responsable de mis acciones. Pero creo que cuando se trata de la noción de decir no, esta discusión me acaba de recordar que hace muchos años atrás escribí un pequeño folleto que se titulaba Dejar de decir por favor. Y se trataba de cómo, para tantísima gente, lo más cercano a decir no a los fanáticos del control autoritario era pedirles amablemente que, por favor, danos permiso para tener un poco más de libertad. Así que todo el artículo de deja de decir por favor se trataba de deja de decirles a estos tipos que es elección suya lo que se te permite hacer, lo cual es lo que estás haciendo cuando vas a votar, o cuando haces una petición, o cuando haces cualquier otra cosa que no sea decir no, no estoy de acuerdo con esto, desobedeceré, resistiré, no me importa lo que tus leyes digan, no me importa lo que tu legislación diga, no me importa lo que diga la mayoría, no me importa lo que diga cualquier otra cosa, yo digo que no. Y sí, ese desde luego es un arte perdido, o como quieras llamarlo, en tanta gente, porque incluso en las personas que dicen que creen en la libertad, dedican tanto tiempo a pedir a los políticos que por favor nos den permiso legislado para ser un poquito más libres. Si tú estás pidiendo a otro por tu libertad, tú ni siquiera eres libre dentro de tu cabeza. Keith. Es bastante increíble. Han hecho que la filosofía de la paz y de la no agresión signifique egoísmo. Mientras tanto, su filosofía es tú has de obedecer nuestros edictos porque los escribimos y votamos, y si no, te vamos a enjaular y a dispararte si resistes. Mark. Si puedo añadir un rápido adendum a esto, de decir no, en lo que a mí respecta, el primero de todos los derechos humanos es el derecho a ser dejado en paz y el derecho a negarse a la participación de algo. Imagínate a alguien diciéndote que tú has de hacer esta cosa y que no se te permita decir que no. Eso se llama esclavitud. El comandar a otra persona y obligar su conducta es hacer la afirmación que tú eres amo de su cuerpo, y eso se llama esclavitud. Así que, por supuesto, el decir no a la participación de cualquier cosa que el gobierno o cualquier otro en la sociedad quiera que hagas, no es egoísmo, es un derecho natural. Keith. Mark, cuando oigo las ideas de anarquismo, me suena a este sueño utópico que asume que todos están bien y que todos son buenas personas morales. ¿Cómo respondes? Mark. Bueno, pues la palabra misma de utopía significa en ningún lugar. Así que el concepto de utopía no significa un lugar maravilloso, significa que es una ilusión, que no existe en ningún lugar, que es literalmente lo que se entiende por utopía.
Así que no existe ningún lugar que vaya a ser libre de todo sufrimiento, de toda negatividad, de toda incomodidad, ¿vale? Eso es una quimera, ¿de acuerdo? Decir que sabemos que la gente debería de interactuar entre sí de manera voluntaria, libre de coerción y de la iniciación de la violencia, no es decir que eso vaya a generar un mundo perfecto inmediatamente, sino decir que continuando el sistema de creencias de la secta de gobierno que es esclavitud, tú estás asegurando que la violencia continúe sin cesar. Estás asegurando que nunca trabajarás hacia un mundo que tenga menos violencia en él y más libertad en él. Pero los anarquistas de ninguna manera están afirmando que sólo con crear una sociedad donde no hay amos ni esclavos sea un lugar perfecto. Aún habrá problemas, aún habrá dificultades humanas y aún habrá sufrimiento en el mundo, en muchas maneras diferentes, solo que no en la forma en la que hemos creado una sociedad estructurada basada en jerarquía, basada en amos que tienen muchos más derechos que sus esclavos a los que pueden dictar cuáles son sus derechos en cualquier momento dado. Eso es todo lo que los anarquistas están diciendo. No estamos diciendo que vaya a generar un lugar perfecto totalmente pacífico. Keith. Es el gran non sequitur. Es como decir, las cosas son imperfectas por naturaleza, por lo tanto, la Iglesia de la Cientología tiene el derecho de gobernar coercitivamente a cientos de millones de personas. Pues ¿cómo sabes que eso no llevará a más problemas? No tienen derecho a ninguna de las dos cosas en primer lugar. Larken Rose. El anarquismo es utópico y depende de que todas las personas tengan perfecto conocimiento y sean perfectamente amables. ¿Cómo respondes? Larken. Es muy extraño que alguien piense eso. Y solo pensarían eso si de hecho no han pensado en ello. Solo lo sienten porque es una idea desconocida e incómoda para ellos, vivir en una sociedad sin una clase gobernante. La acusación de que es una utopía y que eso no funcionará, y promocionar el gobierno, es lo mismo que decir nosotros nunca tendremos un mundo sin asesinos. Por lo tanto, defendamos un poquito, una cantidad limitada de asesinato. Ahora, yo me opongo a todo asesinato. ¿Es eso utópico? No, se llama ser moral. ¿Significa eso que realmente creo que tengamos un mundo sin asesinos? No, significa que eso es lo que defiendo. Para que alguien diga que es utópico el oponerse a toda iniciación de violencia, pero de alguna manera no lo es el defender o apoyar la iniciación de violencia y entregar a ciertas personas poder sobre todas las demás, como si pudiera haber algo más ridículo que decir vamos a dar permiso a esta gente a controlar y a robar al resto de nosotros y estoy seguro que lo harán por nuestro propio bien, y pensar que eso va a terminar bien. Como dijo Mark, ninguno de nosotros estamos diciendo que esto vaya a generar un mundo perfecto. Sí que remueve el mayor problema en el mundo, que ahora mismo es la cosa que los creyentes en el gobierno defienden y empujan para ello y hacen que suceda. Y luego cuando dices aquella gran monstruosidad está creando maldad y sufrimiento mucho más allá que cualquier otra cosa. Dicen, bueno, sin ello incluso sería peor. Y dicen eso 100% como resultado de adoctrinamiento y 0% como resultado de evidencias o pruebas reales o lógica. Keith. Es increíble. Tú estabas una vez debatiendo con alguien, Larkin, era Tom Wilcott, y te quedaste atónito cuando dijo, yo es que no confío en la gente. Y tú respondiste, ¿qué especie preferirías que dirigiera el gobierno? Fue tan estupendo. Mark Passio, adoptaría las ideas de anarquismo, pero me preocupan tanto los pobres. El gobierno actualmente ayuda a los pobres, y con la ausencia de gobierno, los pobres puede que no sean ayudados. Mark, ¿cómo respondes? Mark. Esto es esencialmente la defensa del robo, porque el decir que alguien ha de contribuir cualquier cantidad del producto de su labor mediante coerción
es hacer una reclamación sobre el producto de la labor de aquel ser. Y al hacerlo, estás indirectamente haciendo una reclamación sobre aquello que ha producido aquel producto de la labor, que es el cuerpo mismo. Así que, una vez más, cualquiera que defiende la idea de los impuestos, la redistribución de la riqueza, tomar de los ricos para dárselo a los pobres, etc., está abogando por el robo, está defendiendo el robo. Si algo no se hace de manera voluntaria, se está haciendo solo mediante la coerción y la coacción, que es violencia en sí mismo. Así que lo único que estamos defendiendo hoy aquí es que nosotros no queremos que la gente inicie la violencia hacia los demás, solo para hacer en el mundo lo que ellos piensan debería hacerse. Si llega a hacerse, ha de hacerse de forma voluntaria. Y ya sabes, para las personas que tienen una cosmovisión tan oscura sobre otras personas, que no piensan que si la gente tuviera más del producto de su trabajo sería más caritativa, realmente no han estudiado la dinámica o los datos para nada. Solo tienen un sistema de creencias sobre ello. Y realmente eso es todo lo que el gobierno realmente es, en cualquiera de sus formas o en cualquiera de sus decretos o promulgaciones, o la manera en la que hacen las cosas. Es una institución religiosa. Y es así realmente como la gente debería comenzar a ver al gobierno. Necesitan verlo como una religión. No es diferente a ninguna otra religión, excepto por el hecho de que es más violenta y ha causado más muerte por demografía que casi ninguna otra institución religiosa en la faz de la Tierra. Keith. Larken Rose. Me preocupan los pobres, y por eso no defiendo el libertarismo o el anarquismo. Larken, ¿cómo respondes? Larken. Hay tantas personas que saben lo que saben. Saben la vida en la que están. Conocen lo que les es familiar, lo que han visto, y les resulta muy difícil imaginar o predecir cosas de otra manera. Si literalmente les metieses en una jaula y les dieses un cuenco de gachas todos los días y los mantuvieses de esa forma durante 10 años y alguien abriera las puertas de la jaula, algunos dirían: ¿cómo sé yo que va a haber comida allá afuera? Aquí tengo mi cuenco de gachas, tengo un techo sobre mi cabeza. No es un gran techo, pero es un techo. Porque eso es todo lo que han visto. Así que el gobierno utilizará eso para controlar algo y luego decir: sin nosotros este no sería el caso. Si te fijas en la Unión Soviética, podrían decir: no tendrías comida si no fuese por nosotros. Sí, tienes que esperar en largas colas y luego quizás obtener un poco de basura mohosa tras unas horas, pero sin nosotros no tendrías ninguna. Pues esa mentira no funciona en los Estados Unidos, porque tenemos supermercados donde podemos comprar todo tipo de comida. Pero el gobierno siempre está intentando acaparar áreas de la sociedad y luego decirnos: esto no sucedería sin nosotros. No importa que cuando se trata de los pobres, los americanos, a pesar de ser robados por la clase gobernante, son ridículamente generosos, donando billones de dólares al año, a pesar de todos los impuestos y regulaciones que se interponen a que la gente pueda tener un lugar donde vivir y comer y todo. Es solo cuestión del gobierno literalmente interfiriendo con nosotros, mientras nosotros voluntariamente hallamos soluciones, y luego van y dicen: ¿ves? Por esto es por lo que no podemos tener una sociedad voluntaria, porque vosotros no podríais resolver esto. Cuanto menos que ellos son la razón por la que muchos problemas no pueden ser solucionados de manera voluntaria ahora mismo, porque agentes del Estado con armas te impedirán resolverlo. Y luego decir: por eso nos necesitas a nosotros. Keith. Mark, ¿no necesitamos tener al menos algo de gobierno para proteger a los consumidores y para proteger a los empleados, quizás incluso para proteger a los empleadores, a veces de competición extranjera? ¿No necesitamos algún tipo de protección de la clase, de la base social? Mark, ¿cómo respondes? Mark, ese es básicamente el argumento de decir:
¿No necesitamos algo de esclavitud para mantener a la sociedad moviéndose en cualquier dirección en particular? Todo gobierno es inmoral, porque es la idea de que ciertas personas tienen el derecho a emitir órdenes a otras personas, y que estas otras personas tienen algún tipo de obligación moral de seguir las órdenes de esta clase dictatorial gobernadora. Este es el gran cambio de paradigma que la gente tiene que hacer, y este es realmente un cambio espiritual en conciencia, te lo creas o no. Es entender que el concepto de gobierno es en su cara inherentemente inmoral, porque la totalidad del concepto de la institución está basado en la coerción y la violencia, y mantener a la gente en el estado conocido como coacción, que es el estado de la amenaza de violencia. Así es como el gobierno generalmente gobierna, mediante la amenaza de la violencia. La gente dice, hay menos violencia en el mundo hoy que la que ha habido anteriormente. Físicamente puede que ese sea el caso, pero ¿sabes qué? Hay probablemente más coacción, más amenaza de violencia si no hay un cumplimiento de los decretos del gobierno que en ningún otro momento de la historia. ¿Ves? Las personas que abogan por todas estas cosas, incluso el minarquismo, finalmente son abogados o defensores de la coerción, la violencia y la coacción. Y tenemos que regresar a este simple concepto, y ellos no pueden discutir una posición diferente. Si de hecho son honestos con cuáles son los comportamientos por los que están abogando, si de hecho les pones los pies en el fuego o les pones contra la espada de la pared y les dices, por favor, explicadme a mí cómo tendría que ser este comportamiento en última instancia en el mundo físico, describirían una situación donde los ejecutores, individuos armados, vienen y ordenan el cumplimiento de los decretos de sus amos políticos. No hay ningún atajo, no hay ninguna manera de evitarlo, lógicamente. Tendrían que explicarlo así, siempre que fuesen honestos consigo mismos. Así que eso es lo que les digo a todos los minorquistas y a aquellos que abogan por solo mantener el gobierno como protector o algo de esa naturaleza. Aún es reclamar que puedes entregar derechos que el individuo no posee. Si ninguno de nosotros tenemos, vamos a decir, $1000 para poder dar a nadie, no podemos juntarnos todos y decidir dar los $1000 no existentes a ningún otro. Los derechos no pueden ser conferidos, concedidos o transaccionados a otros individuos, si aquellos que están afirmando hacer eso no tienen el derecho ellos mismos. Así que si miramos para lo que la gente diría que quieren mantener el gobierno, incluso en una terminología minarquista, desde el punto de vista minarquista, si ellos no tienen el derecho a hacer esas cosas individualmente, no puede ser concedido a ningún otro y mágicamente llamarlo un derecho, cuando, de hecho, es un mal cometido basado en la violencia. Keith. Larkin, ¿no necesitamos al gobierno para la regulación de los consumidores, regulación de empleados y en alguna estructura social fundamental? Larkin. Cuando la gente dice, bueno, aún necesitamos el gobierno para esto, sea lo que sea con aquello con lo que quieren terminar esa frase, lo que están diciendo es, bueno, en este caso necesitamos tener a ciertas personas cometiendo agresión violenta, de manera que el resto de nosotros no tenemos derecho a hacer. Necesitamos que algunas personas no estén atadas u obligadas bajo moralidad, básicamente. Se les permite ser matones violentos. Y cualquiera que sea el problema, bien hablemos de la pobreza, o protección de consumidores, o el medio ambiente, etcétera, 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 sea lo que sea, incluyendo problemas reales, la noción de que la respuesta sea el decirle a alguien tú tienes que tomar una decisión, proponer un plan
y violentamente imponerlo al resto de nosotros, de manera que ninguno de nosotros tenemos derecho a hacer, como si eso fuera a mejorarlo, es un ejemplo perfecto de por qué digo que los que abogan por el gobierno son inmaduros en su mente. Se trata literalmente de no estamos seguros cómo lidiar con esta situación, así que queremos que el gran papá gobierno o la gran mamá gobierno se encarguen de esto porque nosotros no estamos seguros de cómo se vería de otra manera. Pero el saltar a decir por esto es por lo que necesitamos gobierno, es decir, literalmente, por esto es por lo que hemos de añadir la agresión violenta e inmoral en la sociedad, solo por esta cosita de aquí. Solo para encargarnos de los pobres, o para proteger lo que sea. No, no es así. En ningún caso necesitamos y deberíamos añadir violencia inmoral en la sociedad. Y eso es todo lo que añade la creencia en el gobierno. Es la impresión de que la agresión violenta a veces pueda ser legítima. Y no me refiero a la fuerza defensiva, sino a la agresión contra inocentes. La creencia en el gobierno se basa enteramente en la noción de que eso puede ser legítimo, el iniciar la violencia contra alguien que no te ha hecho nada a ti. No, no necesitamos esa locura. Keith. Ahora la mayoría de las sociedades hoy en día tienen gobiernos. Prácticamente casi todas las que se me ocurren. La mayoría a lo largo de la historia también ha tenido gobiernos. Larkin, ¿por qué es esto tan difícil de aceptar para los anarquistas? Larkin. Yo lo acepto totalmente. Que todas estas sociedades han creído en esta locura. Y los libros de historia mostrarán las tasas de muertes por creer en ello. Para mí estamos casi a punto de ver el comienzo de la verdadera humanidad. Porque esta es una combinación de una especie de pereza intelectual y de cobardía, junto con un lavado de cerebro intencional, manipulación y propaganda por parte de los mismos, literalmente sociópatas y fanáticos del control, que de hecho han engañado a la mayoría de la gente en la mayor parte del mundo en pensar que necesitan ser gobernados por algún otro. Básicamente necesitan ser propiedad de un amo sabio que se encargará de cuidar de ellos. El hecho de que hemos creído en algo estúpido durante muchísimo tiempo no es razón por la que deberíamos de continuar creyendo en algo estúpido. Y el hecho de que cosas malvadas han estado sucediendo durante muchísimo tiempo, como la esclavitud, no es una razón por la que deberíamos continuar haciendo cosas malvadas. Y cuando alguien recae en el argumento, bueno, así es como ha sido siempre, me muestra que literalmente se aferran a lo que les es familiar, en lugar de pensar en la lógica o la moralidad o cualquier cosa de este tipo. Así que si alguien quiere predecir siempre va a haber un gobierno, bien, pues predice eso. Pero si estás abogando por la agresión inmoral violenta, lo cual sería el caso si crees en el gobierno, no uses la excusa de «oh, bueno, siempre ha estado presente», más de lo que un asesino podría decir «bueno, puede que no te guste el asesinato, pero el asesinato siempre ha existido, por lo tanto está bien si lo hago yo». No, no lo está. Si lo predices es una cosa, si lo apruebas te conviertes en un accesorio para el mal. Keith. Mark, los gobiernos siempre han existido a lo largo de la historia. Existen ahora en todas partes. ¿Cómo respondes? Mark. Bueno, por supuesto, porque la gente generalmente desde los albores de la civilización humana han caído bajo el control mental de que la autoridad es de alguna manera moralmente legítima. Como anarquistas entendemos que la autoridad es una posición moralmente ilegítima. La creencia en la autoridad nunca puede ser moral, porque lo que estás diciendo es que hay un conjunto de personas, una clase de individuos, que en realidad tienen algún tipo de derecho moral a emitir órdenes, a dar órdenes a otras personas. Y eso es básicamente gobernancia. Todo lo que el gobierno siempre ha sido y es un eufemismo para una divinidad reinando. ¿Ves? Solíamos tener esta idea del otorgamiento de autoridad en un individuo, y se llamaba el faraón, el rey,
el gobernante, ¿vale? Y ahora hemos difundido aquel concepto de autoridad a un grupo de personas, a una clase oligárquica de personas, que llamamos gobierno, ¿de acuerdo? No es diferente. Antes era el rey o el faraón o el gobernante, la representación de Dios en la tierra, que podía ordenar a la gente a hacer lo que sea que les ordenara hacer y debían obedecer. Lo que se llama esclavitud, ¿vale? Todo lo que hemos hecho en el mundo moderno de hoy en día para justificar la, entre comillas, existencia moral de un gobierno, que no hay nada moral en absoluto en ello, porque es completamente una posición inmoral, el incluso creer en ello, ¿vale? Es que hemos tomado eso y hemos hecho un proceso de osmosis, donde hemos difundido este concepto de autoridad y en lugar de conferirlo en un individuo, lo hemos difundido entre miles de individuos a lo largo de toda la sociedad, a los que llamamos gobierno o las autoridades. Y siempre ha sido una secta, siempre ha sido violento, siempre ha sido inmoral en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Todavía lo es hoy y siempre lo será mientras la gente continúe creyendo en ello. Simplemente es una secta violenta, inmoral. Y ese es de hecho el despertar espiritual que realmente necesita suceder en la humanidad. Que eso es lo que es el gobierno. Siempre ha sido y siempre será. Hasta que nosotros nos volvamos individuos verdaderamente morales e individuos verdaderamente responsables y abolamos esta forma de esclavitud. Keith. Sí, y por supuesto que es una secta violenta. Quiero decir, me encantaría tener una cámara oculta y hacerles creer a mis padres que me he unido a un grupo y luego voy y les describo el gobierno. Como, pues sabes, nuestro líder obliga a los padres a que sus hijos asistan a los sermones y a los padres les amenazamos con quitarles sus casas si se niegan a colaborar financieramente con nuestro grupo. Y nosotros tenemos que obedecer ciegamente cualquier cosa que nos diga nuestro líder. Y entonces dirían mis padres, Dios mío, eso es terrible, has de exponer a este hombre. Y bueno, eso es abiertamente lo que hacen los gobiernos todo el tiempo. Ahora, en cuanto a nombrar nombres de personas que estuvieron en el poder, tenemos a gente como Bush padre, David Rockefeller, Brzezinski, John McCain, que han muerto este año. Y el gobierno de alguna manera no ha encogido. Lo cual me dice que el problema no son los gobernantes, sino la mente de aquellos que creen en la legitimidad del gobierno. Larkin, ¿cómo ayudamos a que la gente escape del control mental y de la creencia en el gobierno? Larkin. Bueno, es gracioso porque esa pregunta define básicamente mi vida durante los últimos 25 años. ¿Cómo ayudar a la gente a salir de la creencia en el gobierno? Amanda y yo impartimos un curso llamado Velas en la Oscuridad, que muestra cómo hacer esto de manera muy suave y sin confrontación. Y también lo hago de manera muy confrontacional, en otros entornos muy polémicos y, ya sabes, debates de golpe y porrazo. Pero lo que realmente es importante de señalar es que no se trata de que las personas sean inherentemente estatistas y tengamos que convertirlas en otra cosa, sino que la gente es inherentemente anarquista o voluntaria, pero por encima de esto está esta capa de adoctrinamiento que los ha convencido que necesitamos una clase dirigente y que es legítima y que tenemos que obedecer y bla bla bla. Así que realmente es cuestión de liberar a la persona de abajo en lugar de convertirlos en otra cosa. Ni siquiera tenemos que mostrarles mucho que no sepan ya, para ayudarles, para hacerles ver que su adoctrinamiento, su creencia en la autoridad, va en contra de su conciencia, va en contra de lo que saben que es verdad sobre el bien y el mal. Y hay un montón de diferentes maneras para intentar ayudar a que la gente vea eso e intentar liberarlos de ello. Pero la razón por la que tengo tantas esperanzas es que esto no es cuestión de que hay un montón de gente malvada a la que tengamos que convencer de que sean buenos, sino que hay un montón de gente engañada
y tenemos que ayudarla a escapar del engaño, y eso es todo. Luego dejadles ser libres. La meta no es ahora yo seré tu amo y ahora creerás lo que yo diga y harás lo que yo digo, sino que el objetivo es de liberarlos de la propaganda de otras personas y literalmente del control mental. Keith. Exactamente. No basta con decir, bueno, el gobierno tiene el poder porque tiene a los militares y las armas. Bueno, tienes que explicar por qué los militares toman órdenes de ellos y no de ese grupo o de mí. He estado llamando a Doug Daisy incontables veces diciéndole que me obedezca y que haga lo que yo le digo, pero él solo escucha a Trump. Bien, obviamente porque en su mente uno es legítimo y el otro es solo algún campesino. Mark Passio. ¿Cómo ayudamos a que la gente salga del control mental? Mark. Bueno, pienso que has de señalar las inconsistencias lógicas de su pensamiento de manera meticulosa y progresiva, paso a paso. La gente piensa que está abogando por una posición moral, porque eso es todo lo que hace el gobierno, ofuscar sus comportamientos a través de eufemismos y falsas equivalencias, y dice a la gente que está operando de la manera que lo hace por razones morales, que nunca realmente es cierto. Uno de los procesos que yo hago es un tipo de método socrático. Básicamente digo, ¿te consideras un individuo moral? ¿Podrías explicar qué considerarías hacer respecto a los impuestos? Y entonces la persona podría decir algo como, bueno, pues creo que los ricos deberían de pagar tal cantidad de impuestos, ¿sabes? Y la gente que no tenga tanto debería de pagar solo tal cantidad. Y entonces diría, vale, ¿crees que tú tienes la habilidad de ir a confiscar a la fuerza un porcentaje de riqueza o de bienes o de recursos de cualquiera? ¿Podrías tú romper la puerta de su casa, entrar y confiscar la riqueza, confiscar el dinero, etcétera? ¿Tienes tú ese derecho? No. Siempre admitirán que no. ¿Por qué? Porque eres una persona moral que no crees en cometer violencia o agredir o robar a tus compañeros, el resto de los seres humanos. Y ellos dirán, sí, eso es verdad. Vale. Y luego cuando explicas bien, ¿crees que si tú no tienes ese derecho, tú podrías decirle a tu vecino que vaya él y haga eso? ¿Podrías tú ordenarle a hacer eso o darles el derecho de hacer eso? No. Así que continúas la progresión y lo llevas al siguiente paso lógico. Pues por favor, dime quién tendría ese derecho a entrar y derribar su puerta y confiscar cualquier riqueza que vea para redistribuirlo como considere conveniente. Y si están siendo honestos consigo mismos, desde un punto de vista moral, admitirán que nadie en la Tierra tiene ese derecho como individuo. Entonces continúas con la progresión lógica. Bueno, entonces si nadie en la Tierra tiene el derecho a realizar ese comportamiento porque es inherentemente violento e inmoral, ¿cómo podría alguien que no posea aquel derecho unirse y reclamar que están mágicamente regalando o concediendo u otorgando aquel derecho, entre comillas, que de hecho es un mal acto inmoral, a cualquier otro individuo o grupo de individuos? He hecho esto muchas veces con muchas personas y si están siendo honestas consigo mismas, si no están mintiendo directamente a sí mismos, o te están mirando la cara y simplemente mintiéndote descaradamente sobre lo que es verdad y sobre cómo se sienten que son un individuo moral, reconocerán que eso de hecho no puede hacerse en la realidad natural. Solo puedes hacer la reclamación o solo puedes creerte que eso puede llegar a hacerse. Y eso es todo lo que es el gobierno. Es un falso e inmoral sistema de creencias que constituye una secta religiosa y es esclavitud. Punto.
Si realmente te pones manos a la obra a explicarlo de forma escalonada en una progresión moral y te mantienes constantemente apelando a la moralidad individual del ser humano, no tendrá otra opción que la de admitir que lo que en realidad está abogando es por un comportamiento violento. Y he hecho esto con unas cuantas personas y cuando finalmente dijeron que sí, tengo que admitir, eso es realmente lo que es en realidad, en la naturaleza y en comportamiento real. Dije, bien, felicitaciones. En realidad ahora entiendes la posición filosófica del anarquista, que aboga por no tener ningún comportamiento violento en la sociedad, sino solo comportamiento voluntario en la sociedad que es consensual, mutuamente consensual. Y mucha gente me ha dado las gracias por hacer eso y otros tantos se han ido con un poco de resentimiento porque su ego ha salido un poco dañado como resultado del intercambio. Pero en cualquier caso, la semilla ha quedado sembrada, algo que no puede deshacerse. Keith. Exactamente. Yo veo el anarquismo no solo como la libertad, pero también como genuina igualdad, igualdad bajo la ley natural. Si yo no tengo el derecho a hacerlo, no tengo el derecho a concedérselo a ningún otro. Y yo soy igual que ellos. Por eso ellos no tienen el derecho a iniciar agresión contra mí. Y yo no tengo el derecho a iniciarla en contra de ellos. Así es como sabemos que el voluntarismo es ley natural, porque es la única filosofía que puede ser consistentemente argumentada sin tener que apelar a ninguna otra cosa arbitraria. Tengo unas pocas más de preguntas, caballeros. Realmente aprecio vuestro tiempo aquí. Larken, ¿cómo discernimos entre el comportamiento correcto del comportamiento incorrecto? Entre moral e inmoral. Larken. Esto es algo de lo que no suelo hablar en profundidad en público, porque la mayoría de la gente sobre la mayoría de las cosas están muy de acuerdo en cuanto a todas las cosas importantes, las que realmente importan. Porque si pregunto a alguien si está bien ir a golpear a tu vecino y quitarle sus cosas, todo el mundo dice que no. Eso me dice a mí que algo dentro de sí, sea como sea que funcione, sea su conciencia, su juicio moral, ya sabe suficiente para que la coexistencia pacífica sea perfectamente fácil entre ellos y yo, siempre que no crean en el gobierno. Entonces pienso que en cuanto a la búsqueda de qué se supone hemos de hacer, bueno, hay ciertas zonas grises sobre las que podemos debatir, y yo debato con un montón de voluntaristas sobre ellas. Pero cuando se trata de las grandes cosas principales, de si está bien atacar a otro y llevarte sus cosas, la mayoría de las personas ya instintivamente e internamente saben que eso no está bien. Y eso es cierto de cristianos, de judíos, de ateos, de musulmanes, es cierto de todo tipo de gente y por todo el mundo. Incluso es cierto de gente que vive en el medio de la nada, que nunca han oído hablar de nada de esto. Aún tienen este sentido común incorporado de que se supone no hemos de estar matándonos y robándonos entre nosotros. Y solo eso, en sí mismo, incluso si la gente no le gusta sentarse y tener conversaciones filosóficas profundas, aquel instinto básico de lo que es correcto y lo que no lo es suficiente para hacer que el mundo sea 1000 veces mejor de lo que lo es si la creencia en la autoridad desvanece. Entonces podremos discutir sobre las zonas grises y dónde establecemos este límite o el otro, pero cuando se trata de lo básico, de ser un ser humano moral, casi todos ya lo tienen suficientemente incorporado o establecido, de manera que no siento la necesidad de sacar a relucir esas discusiones para la mayoría de la gente, porque si no fuese por su creencia en el gobierno, nos llevaríamos muy bien. Keith. Mark, ¿cómo discernimos el comportamiento correcto del incorrecto, lo moral de lo inmoral? Mark. Pienso que esta probablemente sea la verdadera quid de la cuestión, porque de lo que estamos hablando aquí, de lo que llevamos hablando desde el principio, es de moralidad. El anarquismo trata finalmente
del entendimiento de la moralidad objetiva. Y es muy importante el saberlo bien. Usamos la palabra right para definir o para decir correcto. Pero también significa moral, porque finalmente son la misma cosa. Aquello que es cierto y correcto va a llevarnos a aquello que es moral. Así que es muy importante estar en lo cierto, estar en lo correcto, ¿vale? Entonces has de comenzar con la definición de lo que es un derecho. Y la mayoría de las personas no lo saben. La mayoría de las personas no pueden dar una definición correcta y precisa de un derecho humano. Y por eso es por lo que estamos perdiendo nuestros derechos. Porque si no puedes definir algo correctamente, realmente no entiendes lo que es. Y por lo tanto nunca entenderás cuando en realidad se te está quitando o lo estás perdiendo. Un derecho es un comportamiento, es una acción que puede realizar un ser humano, que no inicia el daño a otro ser sensible, que no perjudica a otro ser sensible. Eso significa que la acción no agreda violentamente, no coercione sus derechos, no coercione o restrinja su libertad, siempre y cuando no estén dañando a otro, ¿vale? Y no estén dañando la propiedad de otro. Entonces no te comportas de manera que causas daño, porque finalmente todas las formas de comportamiento que causan daño son formas de robo. Hemos de comprender la propiedad frente al robo. Esta es la última cuestión moral, en cuanto al quid de la cuestión de la naturaleza moral de estos argumentos, ¿vale? De esta filosofía. Todos los comportamientos que son de hecho acciones incorrectas, erróneas, malas, que podamos jamás llegar a cometer contra cualquier otro ser sensible, son de hecho formas de robo. El asesinato es el robo de la vida, que si la persona no estaba involucrada en un comportamiento que estuviera causando daño a otro y posiblemente poner la vida en peligro mediante violencia, entonces no tienes el derecho a quitarle la vida, porque su vida es su propiedad. Así que el asesinato es la toma inmoral de la propiedad de otro, en la forma de su vida. El asalto es la toma del bienestar corporal sin derecho. Entonces, eso es una forma de robo. La violación es el robo de la libre voluntad de asociación sexual, sin derecho. Nunca existe el derecho a hacer eso. Eso es un robo. Estás robando la libre voluntad de alguien y la libertad de asociación cuando no quieren hacer eso. La coerción. Estás quitando la libre voluntad, les estás quitando, de hecho, su libertad mediante la coerción. El traspaso. Estás quitando la seguridad en su espacio vital, en su dominio donde viven y operan. Y mentir, estás quitando la información necesaria que necesitan para tomar decisiones informadas. Así que todo comportamiento inmoral es una forma de robo, donde estás quitando algo que no te pertenece. Así que si realmente quieres llegar al núcleo, al quid de la cuestión del argumento moral que subyace a todo ello, es que has de entender aquello que no es tu propiedad y no la tomas mediante la violencia. Ya está. Toda forma de hacer mal es alguien cometiendo el robo de la propiedad de otro, sea que estén tomando cosas físicas que no les pertenece, sean que estén tomando derechos que no les pertenece, sea que estén tomando libertades que no les pertenece o sea que estén tomando vida que no les pertenece. Todas las formas de conductas inmorales son finalmente robo. Así que podemos resumir toda conducta moral y finalmente la anarquía en una simple declaración: no robes. Finalmente todo argumento moral termina con no cometas robo. Porque si no estás cometiendo robo de cosas que no te pertenecen, finalmente no estás cometiendo conductas inmorales. Y hasta ahí es hasta donde tenemos que llegar como individuo. Observar el comportamiento y mirar a ver si la propiedad ha sido quitada como resultado de ese comportamiento. Si lo fue, no lo hagas. Eso es una cosa mala, inmoral e incorrecta de hacer. Es muy simple.
Sin embargo, hemos tenido ofuscadas las definiciones de lo que es correcto, de lo que está bien y lo que es moral. Así es como funciona el mal. Sabe que la gente quiere ser generalmente buena, sabe que quiere ser moral, pero ofusca las definiciones para que la gente no pueda finalmente llegar a las correctas conclusiones de lo que verdaderamente significa la moralidad objetiva. Y así es como funciona el control mental. Así es como funciona la manipulación mental. Y eso es finalmente lo que el gobierno siempre busca hacer: confundir la verdadera moralidad, reemplazarla con un estándar moral subjetivo y hacer que la gente esté completamente confusa en cuanto a la verdadera diferencia entre moralmente correcto y lo inmoral o incorrecto. Y han sido muy exitosos haciendo esto. Y por eso es que los anarquistas, los voluntaristas, han de unirse y estar todos al unísono sobre el entendimiento de los derechos humanos y la moral humana, y luego salir y enseñar eso a otras personas. Entonces estaremos haciendo un verdadero progreso. Keith. Larkin, Marx dice que la verdad es aquello que es, haciendo que sea objetiva. Larkin, ¿cómo determinamos la verdad de la falsedad? Larkin. Pues básicamente en cualquier contexto, estés hablando de moralidad, de ciencia o de cualquier otra cosa, el individuo es finalmente el que ha de tomar esas decisiones. Y para tomar una decisión que no sea arbitraria y estúpida, has de observar y aprender, y acumular toda la información y entendimiento que puedas. Ahora, el desafío particular en cuanto a la moralidad es que no puedes medirla con una cinta métrica ni pesarla con una escala. Has de usar tu conciencia incorporada, que está integrada en ti. Y mucha gente hace esto y tiene todo tipo de discusiones y leen este libro y han oído esto y lo otro. Así que aprender sobre hechos y la verdad física sobre algo es mucho más sencillo. Vas, recoges evidencias directas y averiguas lo que está sucediendo. Pero aprender moralidad se trata mucho más sobre enfocar hacia adentro, porque tú tienes incorporado en ti mismo la habilidad para sentir el bien del mal. No necesitas diferir a alguna autoridad externa, porque si tú estás haciendo eso, estarías simplemente tirando la moneda a ver si sale cara o cruz. Si vas a decir, voy a dejar que ese tipo me diga qué es lo correcto y lo que no es, pues hombre, hay un 50% de posibilidad de que sea un psicópata. Así que es algo que requiere reflexión interna y requiere que mires a tu propia conciencia, que resulta que es precisamente lo que la autoridad dice que no hagas. No te fíes de tu propia conciencia, no te fíes de tus propios pensamientos y sentimientos sobre cómo deberíamos de comportarnos y qué debería suceder, sino que difiere a aquellos de nosotros en poder y deja que nosotros te digamos lo que deberías y no deberías de hacer. Nosotros te diremos lo que es legal y luego tú estarás confuso entre lo que es legal y moral y comenzarás a pensar que lo que te hace ser una buena persona es obedecer ciegamente a nosotros. Y eso es completamente lo opuesto a la verdad. Y una cosa que me gustaría añadir es que cuando hablo con alguna persona promedio y me dicen pienso que necesitamos el gobierno para esto, sean de izquierdas o derechas, me da igual dónde se encuentran en la escala del espectro, les digo mira, yo ni siquiera te conozco, nunca te había visto antes, y preferiría mucho más que tus acciones estuviesen basadas en tu propia conciencia, incluso si eso significa ignorar los dictados de cualquier clase política gobernante. Ahora, ¿cómo de raro sería para mí confiar en tu conciencia más de lo que lo haces tú, cuando yo ni siquiera te he visto anteriormente? Pero ese es el caso con mucha gente con la que hablo, y les ponen una posición de literalmente decir, vale, gracias, o discutiendo a favor de ignorar su propia conciencia, que sería literalmente una locura. Pero me gusta hacer eso para señalar que yo prefiero que todos usen su propia conciencia, tan defectuosa e imperfecta como pueda llegar a ser, en lugar de diferir a alguna autoridad imaginaria externa. Porque la gran mayoría del mal
y de injusticia que ha sucedido en el mundo no ha sido como resultado de malicia individual, sino resultado de la obediencia y el cumplimiento con la autoridad imaginaria. Keith. Por supuesto. Y la gente más malvada del mundo son absorbidos como una mala señal al Estado, donde pueden cometer sus atrocidades sin tener que rendir cuentas. Imagínate cuántas muertes Mao y Kissinger tendrían en sus manos si nadie creyese en su legítima autoridad. Mark Passio. Dices que la verdad es aquello que es. Mark, ¿cómo determinamos la verdad de la falsedad? Mark. Pues como ha dicho Larkin, comienza con la observación, y esa es la metodología científica. Así que mi respuesta final es que empleas las mismas herramientas de investigación que tenemos mediante el método científico. Observas, formulas una hipótesis basada en aquella observación, luego haces pruebas a ver si de hecho funciona de aquella manera, entonces lo refinas y luego publicas tus resultados. ¿Sabes? No es diferente al método científico. Porque de lo que estamos hablando aquí no es de una creencia religiosa, no es un sistema de creencias en absoluto, sino de lo que de hecho está operando la naturaleza. Hay métodos para hallar la verdad que ya tenemos a nuestra disposición. En el mundo moderno llamamos a esto el método científico. En el mundo antiguo, en el sistema esotérico de pensamiento, hacían referencia a esto como el método del trivium. El método del trivium consistía primero en acumular todos los datos de entrada que requieres. Esa era la fase de entrada, la fase de la gramática, ¿vale? Luego pasabas a la lógica. Esta es la parte donde pones todo a hervir, por así decirlo, donde tomas todas las distintas perspectivas y eliminas las inconsistencias lógicas. Esta es la base de refinamiento, que se llamaba lógica. Es la fase del procesamiento, si quieres verlo en términos modernos. Y luego tenemos la salida, el resultado. Esto se conocía como la retórica en el antiguo trivium. Y esto es de hecho mostrar y compartir tus descubrimientos a los demás, cuando entiendes cómo funciona. Es conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Sabes? El conocimiento es adquirir todas las partes aparentemente diferentes de información y entendimiento, unirlo todo, procesarlo correctamente para que sepas lo que significa, y luego la sabiduría es lo que haces con ello, es exponerlo al mundo, explicarlo y luego comportarse de manera adecuada sobre todo ese entendimiento que has obtenido en las últimas dos fases. Es una progresión gradual por etapas. Es una progresión lógica por etapas y es una metodología científica. No requiere ninguna creencia. No estamos pidiendo a nadie que se crea que esto es verdad. Estamos pidiendo que la gente lo investigue. Y de nuevo, cuando se trata de cosas como la ley natural, la moralidad objetiva, estas son cosas que simplemente existen en la naturaleza. No nos corresponde a nosotros inventarlas o crearlas, sino que nos corresponde llegar a su preciso entendimiento de aquello que ya existe. Y las herramientas para hacerlo ya existen, solo tenemos que usarlas sabia y correctamente. Keith. Larkin, ¿qué es lo más importante que has aprendido hablando con estatistas durante 24 años, como dices? Larkin. Accidentalmente he aprendido un montón sobre la psicología y cuán fuertemente se aferran las personas a una cómoda pero falsa idea de algo. Se les ha enseñado a creer en algo que ha estado, ya sabes, atascado en su cerebro durante décadas. Y cómo de incómodo es para ellos el cuestionar eso, y cuántas piruetas mentales hace la mente humana para aferrarse a aquello que les es familiar, y en lo que ya creía, incluso a vistas de pruebas y de lógica que lo derrumban. Y por lo tanto para mí el 99% de la batalla no es explicar estos conceptos, porque como acabas de escuchar por parte de los dos, son bastante simples y básicos, como no atacar a la gente. ¿Cómo de difícil es enseñar eso? La razón por la que requiere tanto esfuerzo es porque la gente fue adoctrinada en una creencia diferente, que enseña que tiene que haber una clase gobernante, y que eso es legítimo. Y la psicología humana
hace tantas piruetas mentales para evitar el interrogatorio de lo que sea en lo que alguien ya cree. Y por lo tanto, para mí, ese es todo un reto. Y eso es de lo que va mi proyecto El Espejo, de lo que trata nuestro seminario Velas en la Oscuridad. Se trata de aprender a atravesar todo el campo de minas de la psicología humana al punto en el que realmente puedas conectar con la persona. No para hacerlos diferir a ti, en lugar de diferir a la autoridad, sino para hacerlos diferir a nadie. Dejadles que de hecho acepten y adopten ser dueños de sí mismos y su propia responsabilidad personal, incluyendo la responsabilidad de determinar el bien y el mal por sí mismos y para actuar en consecuencia. Pero sí, hay un montón de obstáculos psicológicos para tratar de conseguir que la persona promedio haga eso porque han sido entrenados a creer que es genuinamente criminal y malo ser un adulto que toma sus propias decisiones. Oh, ¿tú crees que estás por encima de la ley? Sí, lo estamos. Todos estamos por encima de la ley. Los estúpidos garabatos de los políticos están debajo de cada uno de nosotros. La conciencia es todo lo que tienes. Tienes tus sentidos y tienes tu conciencia. Te corresponde a ti averiguar lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto, y actuar en consecuencia. Y hay un montón de resistencia a eso, porque eso es incómodo. La responsabilidad es incómoda. Pero estoy encantado de ver el avance que se ha logrado solo en los últimos años en cuanto al número de gente que te conoce viniendo de un montón de diferentes direcciones, que se estrellaron contra la obviedad de que, al final del día, tengo que decidir en lo que creer, y tengo que decidir qué es lo que pienso que es verdad, y lo que voy a hacer sobre ello. Y no puedo diferirlo a cualquier otro. Y eso, desafortunadamente, es muy difícil de conseguir que la gente adopte. Pero cuando lo hace, entonces se convierten en verdaderos seres humanos libres. Keith. Mark, diste antes tu respuesta con respecto a cómo utilizas el método socrático. Tengo curiosidad por saber, cuando estuviste en Infowars, dijiste que alguna de la más importante información con la que te has topado fue con respecto a Nikola Tesla y la supresión de energía. ¿Cuál era la información más importante que has encontrado investigando la supresión de energía de Nikola Tesla? Mark. Bueno, yo diría que simplemente es el concepto de que el control de la energía es el control de los seres humanos. Y esta es una de las formas en la que la clase dirigente controla a las personas. Controla los recursos, controla la energía, controla la comida, la medicación, etc. Cosas que la gente requiere para la supervivencia física. Si un cierto grupo selecto, un grupo oligárquico de seres humanos puede en última instancia controlar esos recursos, puede mantener a la gente en un estado de temor, miedo a la falta de recursos, miedo a no tener, miedo a encontrarse en un estado de supervivencia. Y ese es uno de los grandes métodos que la clase dirigente utiliza para mantener a la gente bajo su control. El miedo lleva a la cobardía y a la inacción, y en última instancia eso es lo que quieren. Como dijo Larkin, no quieren que la gente tome responsabilidad personal, no quieren que la gente aprenda las verdaderas obras de la ciencia, no quieren que la gente aprenda a cultivar sus propios alimentos y no quieren que la gente aprenda a cómo defenderse. Quieren dependencia. Esta es la mayor herramienta del gobierno, la dependencia. Una de las cosas que aprendí tratando con gente que está atrapada en esta creencia de que esa forma de dependencia es necesaria y que el gobierno es necesario, esa es la programabilidad de la mente humana y el poder del ego que me llevó a un entendimiento muy profundo de ello. Y eso es también, por supuesto, como Larkin dijo, una comprensión psicológica. Se trata del entendimiento de la mente humana, porque estos manipuladores nos conocen mejor que nosotros mismos, desafortunadamente, como especie. De esto trata la manipulación de la secta. Es todo psicología antigua. Si nosotros aprendemos cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestra psique al mismo nivel que ellos entienden, eso nivelaría el campo de juego respecto a su conocimiento, y no podrían de ser capaces de manipularnos de aquella manera. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no se ha adentrado a ese nivel de profundidad respecto al conocimiento psicológico.
Tenemos que entender que la mente humana es muy programable. Si introduces basura, saldrá basura. Y si introduces buena programación en la forma de entender cómo pensar, entender cómo alcanzar conclusiones correctas, pensamiento crítico, entonces tendrás buenos resultados en la forma de comportamiento, porque vas a alcanzar las conclusiones correctas acerca de la moralidad, y entonces vas a comportarte en acorde. Por el contrario, si entra mala programación, como sistemas de creencias basura, que están enraizados en la violencia y la coacción y abogan por la esclavitud, entonces el resultado es confusión total acerca de lo que está pasando tanto dentro de ti como en nuestro mundo. Aceptarás todo tipo de eufemismos para cosas que nunca deberíamos de aceptar, como, ya sabes, que el gobierno no es violencia y esclavitud. Y entonces el resultado, en la forma de nuestro comportamiento, solo va a reforzar aquellas creencias incorrectas y vamos a conseguir consecuencias negativas para la sociedad. Así es como funciona en última instancia la ley natural. Si introducimos calidad, llegamos a las correctas conclusiones y por lo tanto llegamos a ejercitar el comportamiento correcto y vamos a obtener un resultado ordenado y un resultado que no genera sufrimiento autoimpuesto en nuestro mundo y en nuestras vidas. Y por el contrario, si introducimos programación basura, estaremos completamente confusos sobre lo que es verdadero, bueno y correcto, y por lo tanto nuestro comportamiento será inmoral, y como consecuencia obtendremos niveles muy dolorosos, llenos de sufrimiento, como experiencia de nuestra realidad compartida aquí en la Tierra. Keith. Última pregunta a los dos, empezando por Larkin. Digamos que estás en una tienda de comestibles y ves a Joe Biden afirmar que él va a salir nominado y alguien te dice, eso es una locura. ¿Qué opinas tú de la política? ¿Cuál sería tu breve presentación del lanzamiento de 30 segundos a alguien que tiene algo de interés, pero no realmente filosófico? Larkin, ¿qué dirías a esa persona? Larkin. En resumen, que no creo en todo el juego. No quiero que nadie tenga el derecho de gobernarte y no tengo derecho a nombrar a alguien para que gobierne sobre ti y ciertamente no quiero que nadie me gobierne a mí. Ellos juegan a este juego al que nosotros prestamos atención y elegimos entre el menor de los dos males. Yo estoy deseando de que llegue el día que dejamos de jugar el juego, que dejamos de caer en sus mentiras y simplemente dirigimos nuestras propias vidas. Keith. Mark Passio, ¿cómo responderías? Mark. En realidad he respondido a algunas personas que se han acercado y me han preguntado cuál es mi política. Y digo que la política es la ilusión de una elección entre dos amos que gobernarán sobre ti. Y que el gobierno es esclavitud. Y eso es todo. Se reduce todo a eso, que simplemente has de disipar esos eufemismos y conseguir que la gente entienda que todo el juego político no es más que una dialéctica para conseguir que la gente elija a su amo. Una vez que dejen de hacer eso y se den cuenta que no existe la legitimidad para que algunas personas sean las amas mientras que otras personas sean sus esclavos, entonces el mundo construirá verdaderos caminos para ser verdaderamente libres. Y eso es lo que nosotros, como voluntarios, como anarquistas en última instancia, abogamos. Keith. Caballeros, muchas gracias por vuestro tiempo. Larkin Rose. ¿Hay algo que no haya preguntado que te gustaría añadir a este tipo de introducción o mesa redonda del anarquismo? Larkin. Solo me gustaría insistir en el hecho de que esto se trata de liberar a la gente de sus propias vidas. E incluso como voluntariados necesitamos mantener esto en nuestras cabezas, que no se trata de voy a ir a derrotarlos, no se trata de voy a demostrarles que ellos están equivocados y que yo tengo la razón, sino que es realmente cuestión de mostrarles que ellos tienen razón
bajo toda la basura que han sido enseñados y tenemos que ayudarles a ver que la basura no coincide con lo que realmente son, ni con lo que realmente creen, y ayudarles a que se atrevan a tirar la basura. Y como dije, reclamar su propia propiedad y su propia responsabilidad. No para que ciegamente se conviertan en creyentes ni de mí, ni de Mark, ni de ti, ni de ningún otro, sino para que puedan operar realmente como un humano de pensamiento independiente y un ser humano moral. Keith, Mark, ¿hay algo que no haya preguntado que te gustaría comunicar a la audiencia? Mark, tal vez la única cosa que yo añadiría como un adendum es el poder de sujeción que tiene el ego sobre la mente. Mucha gente considerará esto más un tema espiritual, pero el ego, tal como yo lo veo, es realmente una fuerza que se niega a reconocer que estaba equivocado. Es la cosa que está profundamente arraigada en la psique humana que hace que alguien se niegue a admitir que podría haberse equivocado respecto a algo, o que podría haber sido engañado respecto a algo. Cuando realmente hacemos trabajo con la sombra sobre nuestra mente subconsciente y miramos profundamente dentro de nosotros mismos y observamos cuáles son nuestros sistemas de creencias, que pensamos que son verdaderos, ¿sabes? Tenemos que afrontar frente a frente contra esa fuerza del ego que está fuera de control, que quiere decir constantemente no, tú tienes razón, todo está bien, sigue adelante, no investigues estas cosas, no reconozcas que estabas equivocado, ¿sabes? Tenemos que intentar realmente usar las herramientas a nuestra disposición para llegar a un entendimiento preciso frente a lo que anteriormente creíamos que era cierto. Ese es un proceso espiritual muy difícil. Por eso es por lo que tan pocas personas quieren hacer ese tipo de trabajo con la sombra, de análisis, de hecho analizar sus propios sistemas de creencias y lo que sienten y creen que es verdad. Porque ese es un proceso doloroso. Es algo que la mayoría de la gente encuentra muy incómodo y doloroso. Por eso tan poca gente quiere hacerlo. Pero nosotros, como defensores de la verdadera libertad y de una sociedad de voluntarios, debería tratar de ayudar a explicar que un poco de incomodidad a corto plazo puede resultar en una vida mucho mejor a largo plazo, si estamos dispuestos a pasar por ese proceso de redescubrimiento de uno mismo. Keith, estupendo. Y como mencioné al principio, por favor visita la página web de Mark Passio, whatonearthishappening.com. Larkin, como ya he mencionado, tiene el gran libro The Most Dangerous Superstition, la superstición más peligrosa. Larkin, ¿cuál es la página donde tienes las velas en la oscuridad para que pueda comprar la gente? Larkin. Bueno, pues solo para eso se llama attendcandles.com. Pero recientemente hemos lanzado una página web llamada theroyschannel.com que contiene ese seminario, además de un par de vídeos que hicimos solo para los suscriptores, y tendrán todos los despotriques diarios del pasado, que ahora hay cientos de ellos, y básicamente un montón de cosas que estamos haciendo ahora estarán en el canal de royce.com. Keith. Quiero decir, por el amor de Dios, hemos pasado 12 años en colegios del gobierno. Demos a Larkin 6 horas de nuestro tiempo para algo tan especial. Caballeros, muchas gracias por estar conmigo y gracias a los espectadores por ver La Noche de Keith. No pises a nadie.